Mi padre solía decir, la familia es el lugar más justo, porque todos son amados por igual. Pero ahora, cuando mi madre decide darle a mi hermana la mitad de una casa valorada en casi 3 millones de francos suizos, mientras que a mí solo me ofrece una suma global en efectivo, me pregunto, ¿realmente existe esa equidad? A mi hermana le entregaron una propiedad que solo aumentará su valor con el tiempo, una inversión a largo plazo. Lo que obtuve fue dinero, algo que eventualmente se agotará. Y cuando intenté hablar, no para causar una pelea, sino simplemente para pedir honestidad y transparencia, tanto mi madre como mi hermana me desestimaron, acusándome de ser egoísta y codiciosa. Mi mamá y mi padrastro se están preparando para un divorcio. No hay discusiones acaloradas ni demandas complicadas, solo un desmoronamiento silencioso y cansado después de años de aguantar. Pero en el proceso de dividir sus bienes, una decisión silenciosa de mi madre cambió por completo la forma en que veo la equidad en esta familia. La Casa del Lago, nuestro hogar soñado, valorado en 2,75 millones de francos suizos, era propiedad conjunta de mi mamá y mi padrastro. Pero en lugar de venderlo o dividirlo equitativamente como sugiere la ley, mi mamá decidió regalar su parte, aproximadamente 830.000 francos, a mi hermana menor. Así de fácil. Sin discusión. Sin una conversación clara. Solo una declaración, acompañada de una sonrisa que dejaba claro: la decisión ya se había tomado. Recuerdo quedarme completamente paralizado durante unos segundos. Mi hermana, L, y su esposo comprarán la mitad restante a mi padrastro, lo que significa poseerán toda la propiedad. Una casa con 3 lados frente al lago, en una ubicación privilegiada, destinada a ser renovada en 3 apartamentos separados. Uno para que L y su esposo vivan, otro para alquilar con fines de lucro, y un tercero reservado exclusivamente para que mi mamá viva, de por vida, sin pagar alquiler y con todos los derechos de uso. Lo que se presenta como un regalo de familia ayudando a la familia es, en realidad, un activo generador de ingresos de por vida, perfectamente disfrazado como un acto de amor. Mi mamá dijo que es una forma de mantener el activo en la familia y evitar casi 135.000 francos en impuestos de transferencia al etiquetarlo como un regalo en lugar de una venta. También mencionó que L asumiría la responsabilidad de devolver 127.500 francos a su fondo de jubilación, como si eso de alguna manera hiciera el trato justo. Pero no podía dejar de pensar, incluso con esos costos adicionales, el verdadero valor que L estaba recibiendo superaba con creces cualquier cosa que yo iba a obtener. ¿Y yo qué? Me prometieron 360.000 francos en efectivo una vez que mi mamá venda su casa en México. No es una suma pequeña, lo sé, no lo niego. Mi esposo y yo vivimos modestamente, trabajamos en empleos regulares y nunca hemos tenido nada más valioso que un coche viejo. Pero cuanto más lo pienso, más siento que algo simplemente no está bien. A L se le está dando un activo físico, uno que crecerá en valor con el tiempo, ubicado en una región donde los precios inmobiliarios solo suben. ¿Y yo? Voy a recibir dinero en efectivo. Una suma única. Algo que la inflación, los gastos o las malas decisiones de inversión podrían erosionar silenciosamente hasta que un día ya no esté. No soy alguien que carezca de gratitud, pero tampoco puedo fingir que no noto la evidente disparidad entre los dos llamados regalos. ¿Y la parte más dolorosa? No es la diferencia de dinero o propiedad, es el silencio. La forma en que cada explicación parece estar envuelta en un silencio evasivo, como si expresar mis preocupaciones me convirtiera en el que está desintegrando a la familia. Así que ahora me quedo preguntándome, ¿estoy pidiendo demasiado? ¿O es que la verdad está siendo enterrada bajo una manta de valores familiares que nadie quiere cuestionar? Me tomó semanas reunir el valor para expresar lo que pensaba, no porque quisiera pelear por nada. No porque estuviera celoso de mi hermana.
sino porque el sentimiento de injusticia había crecido lentamente dentro de mí como una espina silenciosa y persistente. Empecé con una llamada telefónica suave a mi mamá. No usé la palabra injusto. No asigné culpas. Solo dije: «Mamá, estoy un poco confundido sobre cómo se están dividiendo los bienes. ¿Podríamos hablar más sobre esto?». Pero desde las primeras frases ya podía sentir cómo se levantaba la pared. Su voz cambió por completo. No la suavidad habitual que tenía al contarme sobre su viaje al mercado o sus nuevas macetas en el balcón. En cambio, su tono se volvió cauteloso, ligeramente cansado. «He pensado en esto. ¿Esta es la mejor solución para todos?», le pregunté. «¿Por qué le diste a él toda la parte de la casa sin dividirla equitativamente entre nosotros? Ese es el regalo más grande que me has dado». Me interrumpió con una respuesta breve. «Recibiste tu parte. 360.000 francos. ¿No es suficiente?». Esa frase me golpeó como una bofetada silenciosa. Intenté mantener la calma. Intenté explicar que el efectivo y los bienes raíces son dos tipos de valor muy diferentes. Uno se aprecia con el tiempo. El otro requiere una inversión cuidadosa o podría perder valor. Que no estaba tratando de ser mezquina. Solo esperaba que al menos pudiera reconocer el claro desequilibrio. Suspiró. Dijo que estaba siendo demasiado calculadora, que no debería compararme con mi propia hermana, y luego vino el golpe final. «Deberías estar agradecido en lugar de complicar las cosas. No todos reciben una suma tan grande, ¿sabes?». Colgué no mucho después de eso, sin discusiones, sin reacción. Pero por dentro estaba hecho un lío. Me sentía culpable por hablar, y al mismo tiempo enojado por tener que sentirme culpable, solo por querer justicia. Mi esposo fue el primero en notar que algo había cambiado en mí. Él escuchó en silencio mientras le contaba todo, sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó algo que no esperaba. «¿Quieres hablar de esto con él también? Tal vez sentarse juntos, solo una vez, para tener algo de claridad». Extrañamente nunca había considerado eso. Incluso como la hermana mayor, siempre había sentido una especie de distancia invisible con él. Al crecer ella siempre fue la más mimada, la que se preocupaba menos y la que se defendía más fácilmente en cualquier conflicto, no porque me desearan menos, sino porque siempre se esperaba que fuera la hermana mayor madura que no necesitaba ayuda. Pero esta vez decidí intentarlo. Invité a él a nuestro café habitual, el que solíamos visitar a escondidas de niños cuando necesitábamos hablar. Él llegó, sonriendo como si nada estuviera mal, pero cuando mencioné la casa, su sonrisa se desvaneció lentamente, y al igual que mamá, ella inmediatamente levantó una muralla. «¿Me estás culpando?». «Sabes que no presioné a mamá. Todavía tenemos que comprar la parte de nuestro padrastro. No puedes entenderlo todo». Cerré los ojos por un segundo. Mantuve mi tono firme. «No te estoy culpando. Solo quiero expresar cómo me siento, para que un día, cuando todo esto haya terminado, no terminemos mirándonos como extraños, llenos de dudas». Pero ella no respondió. Simplemente sacudió la cabeza, luego se levantó y me dejó con una última frase. «Pensé que eras diferente. Supongo que al final todo se trata de dinero». Me quedé atrás, solo con una taza de café frío. Por primera vez en mi vida me sentí un extraño en mi propia familia. Desde el día en que vi a L, no he vuelto a contactarla. No porque esté enojado, sino porque estoy agotado. Sigo pensando en la mirada en los ojos de mi hermana ese día, no exactamente enojada, no exactamente triste. Era una mezcla de decepción y duda, como si acabara de romper una creencia que ella siempre había tenido sobre mí, que yo era la hermana mayor generosa que nunca se preocupaba por las cosas materiales. Y durante 36 años interpreté ese papel. Pero esta vez no pude quedarme en silencio como siempre lo había hecho. No podía sonreír y hacer como si todo estuviera bien, no cuando la sensación de estar marginado me devoraba lentamente. Esto no se trata solo de dinero.
No es que quiera la casa o la tierra, lo que quiero es ser valorada por igual. Quiero que mi voz importe de la misma manera que todos siempre escuchan a L. Así que empecé a indagar en el pasado. Las veces que mamá decía, «Deja que tu hermana lo tenga, tú eres la mayor». Las vacaciones en las que yo cocinaba toda la comida mientras L solo tenía que aparecer. Cuando le dije a mamá que quería estudiar algo diferente de lo que ella había planeado para mí, ella dijo, «L es la que escucha». Y yo, su hija, a la que siempre se esperaba que fuera la madura, fui enseñada a dejar de lado mis propios sentimientos por el bien de la paz familiar. Tal vez he llevado la máscara de la hermana mayor fuerte tanto tiempo que ahora todos asumen que no necesito nada. Que puedo manejarlo todo sola. Entonces, ¿por qué ofrecer ayuda? Que conseguir 360.000 francos es más que suficiente. Después de todo, ¿no he sido siempre yo quien ahorra, invierte y vive muy bien? Pero, ¿quién de nosotros está realmente bien cuando nuestro valor se mide en dólares? Compartí todo esto con una amiga cercana, la única persona en la que confiaba para no juzgarme. Después de escuchar en silencio, preguntó, «Si tu mamá les hubiera dado a ti y a tu hermana la casa, dividiendo todo al 50-50, ¿estarías feliz?» No pude responder de inmediato, porque, de nuevo, no se trataba de las cosas materiales. Se trataba de cómo se tratan las personas entre sí cuando hay cosas materiales de por medio. Solo suspiré y dije, no necesito que mi mamá cambie su decisión. Solo necesito que reconozca que lo que siento es real, que sentirme herido no me hace egoísta, que no estoy siendo mezquino. Mi amiga me sostuvo la mano durante mucho tiempo. Luego dijo, a veces la gente evita enfrentar la verdad, no porque no la vea, sino porque tiene miedo de lo que podría romperse si lo hace. Pensé en eso durante días. Y luego hice algo que nunca había hecho antes. Le escribí una carta a mi mamá. Una larga. Sin acusaciones, sin culpas, sin demandas para dividir los bienes. Solo un relato honesto de mis sentimientos, el camino que he recorrido y el dolor silencioso de no ser escuchado. Escribí, «Mamá, tienes el derecho de decidir qué hacer con todo lo que posees. No me molesta que le hayas dado la casa a L. Solo estoy triste porque a lo largo de todas estas decisiones importantes nadie me ha hecho una sola pregunta. ¿Cómo te sientes?» No sé si ella responderá, pero en el momento en que presioné «enviar», me sentí un poco más ligera. Tal vez todavía me vean como la hermana mayor que no necesita ayuda, pero al menos esta vez hablé. Por mí misma. No esperaba mucho cuando envié esa carta. Tal vez solo era algo que necesitaba hacer por mí misma. Una forma de sanar más que una búsqueda de respuestas. No esperaba que mi mamá respondiera. Pero 3 días después, mi bandeja de entrada mostraba un asunto corto. Sobre lo que dijiste. Abrí el correo electrónico con manos temblorosas. Cada palabra se sentía lenta, arrastrándose de una manera inquietante. Mamá escribió muy brevemente. No se disculpó. No negó nada. No prometió cambiar. Pero en cada frase podía percibir algo que pensé que ya no tenía. Escuchaba. Nunca pensé que te sintieras excluido. Solo pensé que estabas bien. Nunca imaginé que tú, mi fuerte e inteligente hija, llevabas heridas tan silenciosas. Ese solo párrafo me hizo sentir un nudo en la garganta. A veces, lo que necesitamos no es una compensación, sino simplemente ser vistos. Mamá no cambió su decisión sobre la casa. Dijo que era la única manera de asegurar una vivienda a largo plazo después del divorcio, porque no quería terminar en una residencia de ancianos. Él y su esposo tenían los medios para comprar la casa, renovarla y cuidarla en su vejez. En su opinión, esto era una especie de inversión emocional a largo plazo. Entendí, pero entender no significa que la tristeza desaparezca. Comencé a ver todo a través de una nueva lente. No solo ira o resentimiento, sino un reconocimiento más claro de mi lugar dentro de esta estructura familiar. Ya no era la hija central que una vez creí que era. Estaba al margen,
demasiado fuerte, demasiado independiente, demasiado de bajo mantenimiento. Sin querer había llevado a todos a creer que no necesitaba nada más que autonomía. Compartí todo esto con mi esposo. Después de que terminé, él hizo una pregunta sencilla que me dejó paralizada. Entonces, ¿qué quieres? Para ti. No de tu mamá. De tu vida. Esa pregunta atravesó la niebla como un rayo de luz. Había estado viviendo en modo de reacción, reaccionando a la familia, a la injusticia, al dolor, pero nunca me había detenido a definir lo que quería. Empecé a escribir, no una petición, pero un pequeño mapa para mí. Quiero un hogar, aunque sea pequeño. Mientras sea mío, quiero usar el dinero estratégicamente, no dejar que se me escape en gastos sin rumbo. Quiero estudiar finanzas, algo que antes evitaba porque creía que eso es trabajo de hombres. Y sobre todo, quiero reconstruir relaciones que no se basen en expectativas silenciosas. Tal vez mi madre y yo nunca lleguemos a entendernos completamente. Quizás Lee y yo no estemos tan cerca como antes, pero estoy bien con eso. Es parte de crecer. No todas las heridas necesitan ser sanadas por quien las causó. Algunas tristezas, simplemente aprendemos a vivir con ellas por nuestra cuenta. Y cuando miro los 360.000 francos ahora, ya no los veo como la porción menor. Lo veo como capital inicial para una vida que elijo, no un premio de consolación, pero una herramienta para salir del papel de la hermana mayor considerada y convertirse en una mujer que sabe exactamente lo que necesita. Solía pensar que la equidad significaba que todo se dividiera equitativamente, pero después de todo lo que ha pasado, he llegado a darme cuenta de que la verdadera equidad es cuando todos son escuchados, reconocidos y valorados por su papel y emociones únicos. No obtuve la casa del lago. No recibí una disculpa, ni ningún ajuste en la herencia. Pero gané algo mucho más importante: un sentido de despertar. Y comencé a dar los primeros pasos hacia adelante, no para esperar ser reconocido, sino para empezar a reconocerme a mí mismo. Mi esposo y yo decidimos usar la mayor parte de los 360.000 francos para comprar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No está en una ubicación lujosa. No tiene vista al lago. Pero es tranquilo. Lo suficientemente tranquilo como para comenzar una vida que se sienta honesta. Hicimos planes para arreglarlo poco a poco, eligiendo las plantas del balcón, instalando las luces nosotros mismos, montando las estanterías una por una. Por primera vez en mi vida, encontré alegría no en el valor de la propiedad, sino en la sensación de construir algo que realmente nos pertenece. También empecé a aprender sobre inversiones, no para demostrarle nada a mi madre o a él, sino para entender cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar para mí en lugar de al revés. Cada capítulo de un libro de finanzas que termino, cada principio que comprendo, me hace sentir un poco más fuerte. Mi madre llamó unas cuantas veces. Cada vez solo era charla trivial. Cómo el lago estaba cubierto de niebla esa mañana, cómo había plantado más lavanda, cómo él estaba ocupada renovando su apartamento de alquiler. Nunca mencionó el pasado, y, sinceramente, ya no lo necesitaba. Solo escuché. Y cuando hizo una pausa le pregunté: «¿Cómo estás, mamá?». Hubo un breve silencio. Luego, suavemente dijo: «Estoy bien». «¿Y tú?». Sonreí. Una extraña y silenciosa sonrisa de alivio. Yo también estoy empezando a estar bien. En cuanto a él, nuestra relación ya no es lo que solía ser, pero ya no guardo rencor. Cada uno de nosotros creció asignado a un papel en esta familia, y a veces repetimos favoritismos inconscientes sin siquiera darnos cuenta. Quizás algún día nos sentemos, no para hablar de dinero, sino para compartir la soledad de los personajes que cada uno de nosotros ha tenido que interpretar en este largo drama familiar. Todavía guardo la carta que escribió mi madre. Está doblada cuidadosamente en el cajón de mi mesita de noche. No era una disculpa, pero fue la primera pequeña grieta en el muro del silencio. Y a veces,
Incluso una pequeña grieta es suficiente para que la luz brille a través. Solía querer que todo se dividiera de manera justa. Ahora solo quiero que todos en mi familia aprendan a compartir sus verdaderos sentimientos. Tal vez no tenga una casa de $1 millón. Tal vez no obtuve la mejor parte del mapa de la herencia, pero he encontrado algo que la mayoría de las personas pasan toda la vida persiguiendo y nunca logran alcanzar: la libertad interior y la fuerza para mantenerse erguido sin necesidad de interpretar un papel. Y si hay una lección que quiero dejar, para mí mismo y para cualquiera en una situación similar, es esta: no midas tu valor por lo que otros te dan o se niegan a darte. Mídelo por cómo te tratas a ti mismo, especialmente cuando te sientes excluido, porque al final nadie puede quitarte tu dignidad, salvo que tú la entregues primero. Si has estado conmigo hasta el final de esta historia, gracias. De verdad, gracias por escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón. No compartí esto para culpar a nadie. No lo conté para comparar o competir. Lo dije para que cualquiera que alguna vez se haya sentido bien a los ojos de su familia sepa que no está solo. A veces, ser el que parece estar tan bien es precisamente la razón por la que te pasan por alto. Si te criaron para siempre ceder, para ser comprensivo, para mantenerte fuerte, tanto que nadie te preguntó nunca: ¿te duele? Entonces, por favor, recuerda esto: tienes el derecho de hablar, tienes el derecho a ser escuchado, y tienes el derecho de redefinir tu propio valor, porque la justicia no siempre proviene de cómo otros dividen las cosas, sino de cómo eliges no desaparecer en silencio. Ese es el final de esta historia. Si te resonó, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete. Realmente nos ayuda a mantenernos motivados para crear más historias como esta. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.